Paso a ustedes, queridos hermanos, bienvenidos. Ya estamos en la recta final de este curso, de esta clase que hemos estado teniendo. Y bueno, ya desde el día lunes, hace unos días, empezamos a tratar el último tema y que lo dejamos para el final porque es el tema que engloba, que aterriza muchos de los conceptos y las enseñanzas. Les decía yo que mucha de la enseñanza debe aplicar en la iglesia local, ¿de acuerdo? Y por eso el tema que ya empezamos a platicar tiene que ver como la iglesia como una comunidad pastoral, yo le llamo así, ¿no? Pero el término que usan la mayoría de los escritores, usan el término la iglesia como una comunidad sanadora o terapéutica, ¿de acuerdo? Es uno de los términos que en los últimos años se usa para hablar de que la iglesia local, el grupo, la congregación, debe ser una congregación con características que trabajándolas se conviertan en puras características buenas. Vamos, nosotros, en otras palabras, nosotros los que nos congregamos en un lugar, somos los responsables principales de que en esa iglesia, en esa congregación, existan cosas buenas, se den cosas buenas y edificantes. ¿De acuerdo? Déjenme, intento compartirles pantalla eh, para, mm, para hablar. Voy a ver si encuentro el archivo. Vamos a ver si lo puedo abrir. Estoy batallando un poco para que lo detecte. Por alguna razón no lo quiere leer. Déjenme, intento regresar. Bueno, déjenme, intento recuperar el archivo, el que ya empezamos a trabajar. Les he presentado dos archivos. El primero, lo vimos el día lunes en la primera eh, hora y hablamos de la iglesia como una comunidad pastoral y hablamos bastante yo me concentré ahí en hablar de los porqués no se da en manera automática que la iglesia sea una comunidad terapéutica o sanadora o edificante. Y entonces a veces nosotros damos por hecho que se da automáticamente, pero no es así. Vamos, cuando uno va a la iglesia, uno tiene que, especialmente los líderes, tenemos que cuidar que el ambiente sea un ambiente sano, vamos a decirlo así, ¿no? Porque en la iglesia siempre hay muchas cosas que hacer, hay muchos detalles que suceden, pero uno tiene que cuidar que existan buenas relaciones. Por ejemplo, eso es lo primero, que desde que una persona llega, sea una persona que se sienta bienvenida. Por ejemplo, yo he escuchado muchos testimonios de personas que han tenido las dos experiencias, personas que han llegado a una congregación y la gente es amable y le da la bienvenida y lo trata bien y bueno, se siente como en casa, se siente bienvenido. Pero también he escuchado la experiencia de personas que llegan a una congregación, a una iglesia y nadie los saluda. Entonces la persona no sabe si entrar o salir, no sabe si es bienvenido o no, y eso de entrada hace que una persona se siente incómoda porque dice, a mí me dijo una vez una persona en una iglesia que yo visité, dijo, es que yo pensé, dice, la primera vez que vine pensé que esta iglesia no era para mí, solo era para el grupo que se reúne ahí. Era un grupo, me dijo él, exclusivo, porque esa imagen daban, que era un grupo exclusivo nada más, y los que veníamos de afuera o de visita no podíamos entrar tan fácilmente. Y qué pena, porque esa es la imagen que se dio, pero no era la correcta. ¿Están de acuerdo? No sé por qué razón, por algún motivo, por alguna razón,
las cosas se dieron así. Pero bueno, déjenme intento una vez más compartirles el archivo. Estoy batallando un poco para que se abra. Y no quiere abrir por alguna razón. Ay, parece que ahí está. Sí, ¿verdad? Parece que ahí ya estamos recibiendo el archivo. ¿Sí se alcanza a mirar, hermanos? ¿Sí lo alcanzan a visualizar? ¿Sí? Ah, ok, correcto. Sí, sí. Perfecto. Déjenme, voy a abrirlo, voy a abrir la pantalla. A ver si se mira un poco mejor. Sí, ¿verdad? Ahí estamos. Ay, qué bueno. Entonces, la última sesión que tuvimos, empecé con este último archivo. Realmente está un poco técnico porque es como la recopilación o la síntesis de uno de los libros importantes que hablan del tema, la iglesia como una comunidad sanadora. Y yo voy a ir un poquito rápido para poderlo mirar en esta primera hora y luego después del receso les voy a presentar ya la guía que les prometí acerca de cómo elaborar el trabajo final, ¿de acuerdo? Pero este archivo lo voy a ir un poco rápido, al cabo yo se los voy a siete dice así, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. El capítulo 2 del libro Los Hechos, hermanos, es un capítulo clave en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque es como la continuación, hay quien dice que es la continuación del Evangelio de Lucas. De hecho, se le atribuye a él, a Lucas, este libro, el libro Los Hechos. No se le atribuye al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo ya en el capítulo 9 es donde él se convierte. Es como una continuación del Evangelio. Es cuando el Señor Jesús ya no está, ya hizo toda su obra maravillosa y le encomienda la obra, el seguimiento de la obra a sus discípulos. Y los discípulos ya fueron orientados, equipados, no solo con la presencia de Jesús y sus enseñanzas, sino que lo que acaba de suceder en este momento en Hechos 2 es el cumplimiento de la promesa desde el profeta Joel, cuando dijo que en los postreros tiempos el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre toda carne o sobre todos los creyentes. Y señala ahí algunas características de lo que podía suceder. De tal manera que después de Hechos 2, los creyentes ya no son los mismos nunca. ¿Por qué? Porque viene la promesa de la presencia del Espíritu de Dios y eso los equipa, los capacita. Yo digo que los impulsa para que hagan la obra. Y entonces, eso es lo que permite que una iglesia se convierta, una congregación, un grupo de creyentes se conviertan en una comunidad de fe. Porque donde el Espíritu de Dios no está trabajando, hermanos, se convierte en cualquier grupo de personas. ¿Están de acuerdo? Y esa congregación se convierte en una congregación problemática,
Ese es el problema. Ahora, lamentablemente nunca estamos exentos de que una u otra persona no entienda esta dinámica de Dios y entonces siempre está obstaculizando, a veces inconscientemente, a veces hasta por costumbre. Y por eso es que el tema último que estamos trabajando es, primero es dónde encaja, dónde se aplica todo lo que hemos dialogado en estas 6 semanas. Y segundo, tenemos que entender que la iglesia como una comunidad sanadora o pastoral o terapéutica no se da automáticamente, se tiene que trabajar, se tiene que trabajar y no es tan rápido de la noche a la mañana, a veces lleva su tiempo, lleva su proceso de crecimiento porque, imagínense, algunos, los que están cerca del pastor y sus líderes entienden la dinámica y el concepto de ir creciendo en Cristo, ir mejorando, pero los que no están a favor del pastor comúnmente le hacen un poquito ahí la sombra, le hacen un poquito la guerra. Y es donde empieza a haber, nosotros llamamos problemas en la iglesia, ¿no? De alguna manera son normales. Yo digo que lo único que hay que cuidar es que cuidar a las personas que ya tenemos científicas en la iglesia, que son la gente problemática. Hay libros que hablan de los problemáticos. O sea, y bueno, uno como pastor sabe que son un reto para pastorearlos, porque el problemático nunca le vas a dar gusto. El problemático siempre te va a criticar, nunca se va a comprometer con nada, pero siempre te va a estar juzgando y va a estar murmurando. Y es parte de la dinámica de las iglesias, ¿no? Y lo que yo he observado también a través de 35 años de pastor en la iglesia. Entonces, por eso el tema es importante. ¿Cuál es el sustento? Hechos capítulo 2. La primera iglesia, hermanos, es el modelo de iglesia al que aspiramos todo el tiempo. Así como el modelo de liderazgo es Jesús, Cristo Jesús y su ministerio en los evangelios, yo digo que el modelo de iglesia de Hechos capítulo 2 es el modelo de iglesia al que todos deberíamos, todas las iglesias deberíamos de aspirar, porque el ambiente que está ahí es un ambiente bonito. Luego yo cuando predico este pasaje digo, esto era un ambientazo. O sea, ¿a quién no le gustaría estar en una iglesia así, donde todos tenían en común las cosas, perseveraban en la doctrina, en el partimiento del pan, en las oraciones, muchas señales eran hechas ahí y entonces en ese ambiente el Señor añadía cada día a la iglesia los que van a ser salvos. ¿Se acuerdan? Lo vimos en el primer diagrama que vimos en este tema. Yo hablaba del crecimiento y le decía, es que el crecimiento se da en dos partes, se da de manera numérica, pero también se dan de manera cualitativa, o sea, calidad de personas. Y, y eso, la primera es obra de Dios, porque el Señor añade a su iglesia los que han de ser salvos, es el que toca el corazón. Pero lo segundo, también tiene que ser responsabilidad de nosotros, de estar interesados en crecer en Cristo. Y bueno, déjenme avanzo un poquito esto hablamos del primer subtema como fundamentación bíblico-teológica del tema de la reconciliación para que se dé una acción sanadora de Dios. Y hablamos de que la comunidad de fe, la iglesia, debe buscar, en términos humanos, la madurez. O sea, no, es muy difícil que haya perfección en las personas. De hecho, hay algunos pasajes bíblicos que hablan de que el apóstol dice, para que seáis perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. Y hay un debate siempre en esa palabra perfecto, porque la palabra perfección nosotros la entendemos sin ningún problema, o sea, sin ningún obstáculo, sin ningún defecto. Pero la palabra ahí tiene que ver más con madurez, en capacidades humanas. O sea, porque el único perfecto es Jesús. ¿Están de acuerdo? Entonces, en esta nueva humanidad, en esta nueva proyecto de personas que se reúnen, que es el proyecto de eclesia, es importante buscar la madurez, ¿sí? Para que seamos personas maduras en Cristo Jesús. Y entonces se dé la acción sanadora de Dios y teniendo como meta la reconciliación, ¿de acuerdo? Eso ya lo comentamos, ¿no? Y hablamos de que el término del Nuevo Testamento es el tema de la reconciliación.
Comentamos segunda los Corintios 5, 17 y 18, que lo leímos la última vez, porque ese es el pasaje clave, ¿no? Que estaba Dios en Cristo, dice, reconciliando todas las cosas en Cristo y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. O sea, a nosotros los líderes nos debe quedar muy claro que el ministerio que tenemos ahora es el de la reconciliación, como si Dios rogase a través nuestro, dice ahí en 2 Corintios 5, Pablo. Dice, ahora les rogamos que nos reconciliemos con Dios y entre nosotros también. Y bueno, eso es importante. Después hablamos también del tema de que la reconciliación implica una transformación integral. Ya vimos a través del curso un par de diagramas en lo que yo me refiero a un crecimiento integral, ¿se acuerdan? Son cuando menos 5 áreas, el área espiritual, el área emocional, el área social, el área física, o sea, el crecimiento integral de una persona tiene que ver con, no solo con el área espiritual, bueno, ahí está, cuando dice que el pecado y el mal se manifiestan como desorden en lo orgánico, lo mental, lo institucional, lo social y lo espiritual. O sea, el pecado afecta a todas las cosas. Por eso, cuando hablamos de reconciliar a las personas, hablamos de una transformación integral, completa, que comienza por lo espiritual, pero tiene que ser más completa, vamos. Tenemos que ir creciendo en Cristo de manera más integral, una transformación integral, es lo que aspiramos. Y como una meta, la madurez y la comunidad, ¿verdad? Deben ser realidades posibles e inseparables como signos de las implicaciones del reino de Dios. En otras palabras, hermano, en este apartado, lo que se quiere decir es que mientras la iglesia no dé signos de madurez y de ser una comunidad de fe como realidades posibles e inseparables y signos del reino de Dios, entonces algo falta. ¿De acuerdo? O sea, siempre va a haber personas problemáticas, pero nosotros los creyentes tenemos que cuidar que la iglesia no se emprobleme, ¿verdad? Que no nos mantengamos emproblemados constantemente, sino que busquemos la madurez en Cristo y busquemos ser una comunidad de fe. ¿Por qué? Porque estos son signos del reino de Dios, ¿sí? O sea, eso habla de que ya el reino de Dios se está instaurando en ese lugar. Porque es el mensaje del Nuevo Testamento, como dice ahí, el nuevo pueblo y el nuevo hombre o la nueva humanidad. ¿Sí? Es lo que aspiramos en la iglesia. No aspiramos a menos, ¿de acuerdo? No nos conformemos. ¿Qué quiere decir? Que si hay algún conflicto, alguna carencia, hay que trabajarla, hay que trabajarla. Y bueno, ustedes van a ver ya después del receso, en la propuesta que yo les hago del trabajo final, cuál puede ser nuestra aportación y cuál es la manera de incorporarnos ahí. Sí, porque a veces uno, cuando llega a una iglesia y ve tantos problemas, uno dice, Dios mío, ¿por dónde empiezo? Pero no, siempre tiene su estrategia. Yo tuve la bendición de ser asignado a varias iglesias a través de mis pastorados diferentes y yo me di cuenta, la iglesia, las, las 3 o 4 iglesias que me presentaron como pastor, yo me di cuenta inmediatamente quiénes eran la gente de buena fe que quería colaborar y quiénes eran los problemáticos. Inmediatamente, yo soy una persona observadora. No digo nada, ¿verdad? Soy prudente, pero inmediatamente te das cuenta, porque hay reacciones y uno tiene cierta percepción, o como dicen algunos, uno tiene cierta capacidad de analizar las cosas. Y porque cuando las personas son de buena fe, yo digo, pues la gente dice, hermano, bienvenido, colaboramos y miren esto, lo otro, pero siempre hay gente que está de lejos mirándolo, así como dudando, diciendo, a ver si es cierto que este pastor puede, ¿verdad? O a veces hay quien te lo dice de frente, ¿no? Yo tuve, en la primera iglesia que tuve en los años 90, había un varón ahí que me dijo, de frente, en la primera reunión de miembros, me dijo, es que usted es un chamaco, ¿qué nos puede enseñar? Yo era muy joven. Wow, yo me sentí muy mal. Después me dijeron, no le haga caso, hermano, el hermano es así. Era un hombre ya grande, con una Biblia grandotota, ¿no? Wow. Y yo me sentí ofendido, pero aguanté, dije, wow, está bien. Y bueno, otro de una opinión, pero hermano, ¿cómo le vamos a alcanzar a pagar? ¿Qué quiere decir? Que eran los que tenían más problemas ahí. Y yo aguanté.
el segundo comentario. Y, y el tercer comentario fue de otro hermano, pero no sé quién lo mandó llamar. Y entonces ya fue donde yo les dije, hermanos, pues si me dejan opinar, dije, mire, aquí traigo un documento donde a mí me asignaron aquí, este, no se preocupen por lo que me van a pagar, lo que me puedan dar está bien. Yo llegué solo, joven, ¿verdad? Recién egresado del seminario, y le dije, y yo no vengo a enseñarles, porque ustedes ya conocen mucho, yo vengo a servir. Y si me dan la oportunidad, yo les propongo que trabajemos un año y después de un año ustedes evaluaremos el trabajo y ustedes deciden si me quedo o me voy. ¿Les parece? Y ya algunas hermanas dijeron, hermano, sí, me parece justo, me parece bien. Y fue la manera en que yo me defendí, diciéndoles, hermanos, yo no vengo a enseñarles, porque ustedes ya saben muchas cosas. Era gente que tenía 40 años en la iglesia, ahí. Le dije, yo era muy nuevo, era muy joven, le dije, yo vengo a servir, ¿de acuerdo? Y no se preocupen, lo que me puedan dar está bien, y pues denme tiempo de servir y evaluemos en un año, porque ya me están criticando el trabajo y todavía ni siquiera empiezo. Pero me dolió mucho porque yo dentro estaba muy humillado, estaba, ¿cómo puede ser que me envíen aquí? Y yo, de veras, me dieron ganas de regresarme, decirle a la administración, hermanos, pues cambien otra iglesia. Incluso les dije, pero es lo que yo propongo. Si ustedes no están de acuerdo, pues hablen a la administración y seguro me enviarán a otra iglesia. Bueno, ahí me quedé, hermanos. Para no ser el asunto largo, me quedé ahí, ahora verá, me quedé como 10 años, yo creo, ahí. Y ahí me nombraron ministro, ahí me casé, ahí nació mi primer hijo. De ahí me nombraron sobrevedor para ya de todo el distrito. O sea, finalmente fue una iglesia. ¿Qué quiero ilustrar con esto, hermano? Esta experiencia que me pasó al principio. Quiero ilustrar que el comienzo fue muy duro, porque era una iglesia que estaba acostumbrada a chocar. Y para mí fue una prueba de madurez porque, oh Señor, me dolió muy fuerte el ego. Y porque dije, ¿cómo puede ser que sean así estos hermanos? Pero me dio oportunidad para trabajar. Esos hermanos que dijeron estas cosas, ya después de los años me decían, hermano, no se vaya. Y les dije, ¿se acuerdan? Que un día yo llegué y ustedes me querían correr. No, hermano, pero no lo conocíamos. Le dije, no, no, no lo vuelvan a hacer con ningún pastor. Yo aguanté por la gracia de Dios. Ahí me quedé. Y es una iglesia que me tocó aportar mucho. Les digo, ahí tuve procesos de crecimiento importantes, ¿no? Me pasé más de 10 años ahí. Entonces, este, pero tuve que ir trabajando. Lo quiero, tuve que ir trabajando. Ese hermano que me dijo que no le puede enseñar nada, lo visité en privado. Y le dije, a ver, hermanos, ahora sí, vamos a estudiar la palabra, ¿le parece? Y a ver, este tema y este tema, y empecé a debatir con él y empecé a enseñarle lo que yo sabía. Mire, este pasaje está mal interpretado por esto, considere esto otro, vea esta posibilidad, a ver, conoce esto y esto otro. Entonces, este, después él de repente me mandaba a hablar, hermano, estoy enfermo, quiero que venga a orar por mí, cuando ni siquiera me recibía en su casa. Fueron procesos muy duros, ¿verdad? Y hablando del dinero, de que no me alcanzaban a pagar, pues yo hice actividades, organicé a las hermanas para vender comida. Y después esa iglesia, ya les platiqué, creció. Después de ser 25 personas, fuimos más de 100, ciento y tantos, ¿no? Después había suficiente dinero. Y yo les decía, hermanos, no se preocupen, ya no hagan actividades, ya hay suficiente economía. Gracias a Dios, porque la iglesia fue creciendo. Entonces, la madurez y ser comunidad de fe no sean automáticamente, hay que trabajarlos, ¿de acuerdo? Ojalá les sirva a aquellos que van empezando y piensen, esto no se va a mejorar. No, sí se puede mejorar con la gracia de Dios, pero con el trabajo nuestro bien intencionado, ¿de acuerdo? O sea, yo los animo a que no aborten los proyectos tan fácilmente. O sea, uno tiene que ponerse a servir y dejar que Dios haga la obra y buscar el modelo de iglesia neotestamentaria. Ahí está, Hechos capítulo 2. Y bueno, el tercer tema que revisamos la vez pasada fue el tema de Jesucristo como terapeuta. Y es un tema revolucionario. Hablando de terapeuta, de sanador, y venía ahí o viene la explicación de qué significa terapeuta. Dice en griego significa terapeia, que significa servicio,
atención y tratamiento. Y sin duda, era una función que el Señor Jesús hacía en su ministerio, el de servir, atender y sanar o darles un tratamiento. Siempre tenía la respuesta correcta y adecuada, ¿no? Y bueno, Marcos 2:17, donde el Señor dijo, no he venido a llamar justos, sino pecadores. O sea, el Señor estaba sabía que la gente estaba, mucha gente estaba en la carne total, pero el Señor trabajaba con ellos. Por eso muchos escritores hoy en día, sobre todo los que estudian psicología, psicoterapia, psicoanálisis y todo esto, y son cristianos, nos gusta ver a Jesucristo como un terapeuta. Y hay muchos escritores, hay grandes libros de ello, ¿no? Pero es uno de las énfasis nada más, ¿no? Jesús es mucho más que eso. Generaba la fe y la confianza, ¿no? Y ante el miedo y la desconfianza, Jesús generaba confianza y amor. Y bueno, este, creo el último subtema que comentamos fue cómo la comunidad cristiana debe tener una transformación radical. O sea, si nos damos cuenta que hay cosas que no funcionan en la iglesia, ¿qué hay que hacer, hermanos? ¿Que todo siga igual? ¿O a ver qué hacemos para mejorarlo y transformarlo? ¿Cómo ven? O sea, ahí voy llegando, ¿se dan cuenta? O sea, porque hay una máxima bíblica, dice que al que más se le da, al que más talento se les da, más se le requerirá. O sea, cuando yo llego a la iglesia y yo no alcanzo a ver muchas cosas, pues soy inocente. Yo digo, yo soy muy nuevo. Yo no alcanzo a ver esas cosas, no sé de qué hablan. Pero cuando ya yo me preparo, me capacito y me equipo y estoy consciente de que Dios me da su gracia y, y, su, y, su, y sus dones y sus frutos y soy receptor de la gracia de Dios y ya voy conociendo más cosas, entonces yo estoy comprometido a aportar desde mi experiencia, desde mis posibilidades, lo mejor para mi iglesia se convierta en una comunidad cristiana, una comunidad de fe, pero y que vaya teniendo una transformación radical. ¿De acuerdo? O sea, hay mucho que hacer. Y bueno, aquí hay varios subtítulos que yo los voy a ir repasando rápido porque quiero llegar a la segunda parte aquí. El escape del orden establecido, la responsabilidad social, son subtemas, hermanos, que se deben trabajar en una iglesia local. Yo les voy a enviar el archivo para que ustedes lo revisen con calma. Ahí viene la explicación a qué se nos referimos cuando hablamos del escape del orden establecido. O sea, lo que ya está establecido puede mejorarse, yo creo que sí. La responsabilidad social, o sea, no solo responsabilidades adentro, sino ante la sociedad también, ¿sí? Eso es importante entenderlo. La solución de compromiso, ¿sí? Y viene ahí cierta crítica de los diferentes grupos que criticaban a Jesús. Los fariseos, los celotes, los herodianos, había órdenes que criticaban mucho a Jesús, pero no daban respuestas. Y entonces la confrontación violenta de los celotes eran un grupo de judíos que eran como los políticos de su tiempo, del judaísmo, ¿no? Y entonces ahí se habla de que Jesús busca transformar radicalmente, pero sin violencia, ¿no? Por eso él siempre está calmando a sus discípulos, ¿no? Dice la parte final, Jesucristo optó por un camino diferente. La radicalidad de su elección reside en la creación de una comunidad con un sello peculiarísimo, con un marco referencial propio y una ética consistente en la encarnación como hijo de Dios. O sea, Jesús superó todos estos grupos que estaban ya muy acomodados y muy eh, influyentes en los tiempos de Jesús, ¿no? Y bueno, ahí viene una pequeña bibliografía de los libros que se usan para esta presentación. Aquí quiero llegar a la segunda parte. La iglesia como una comunidad sanadora, la parte 2, ¿sí? Déjeme llego a los subtítulos. Vamos, el tema de la iglesia como una comunidad sanadora tiene que ver con grandes temas. Vamos, yo insisto, las iglesias hay muchas cosas que hacer, pero hay que aprender a delegar las cosas. A quien le toque hacer
las remodelaciones que lo haga y lo va a hacer bien para la gloria de Dios. A quien le toque, no sé, los trabajos físicos y manuales, qué bueno que lo hagan. Pero no tiene que perder de vista, hermanos, el líder, que en la iglesia lo que se trabaja es la disciplina y la reconciliación como un factor terapéutico por excelencia. O sea, la coinonía es la comunión. Cuando la comunión se está distorsionando, el líder debe saber cómo buscar que seamos más disciplinados y podamos ser reconciliados. Son temas complicados. Esto les tocan al pastor, pero al grupo de líderes también. ¿De acuerdo? O sea, son objetivos de la comunidad cristiana. Si una iglesia local, una comunidad de fe, le saca la vuelta a estos temas, entonces nunca va a crecer y siempre va a estar en problemada, no se buscan soluciones. Ahora, el tema de la disciplina es todo un tema, porque incluso nosotros como iglesia aquí en México tenemos un proceso de disciplina y un proceso de restauración o de reconciliación. A mí me tocó ya hace algunos años, yo creo que hace como 6 años, si no me equivoco, en uno de los concilios, cuando yo entré a la iglesia, yo vi el estatuto y me di cuenta de que había un proceso de disciplina, así decía, de sanción. Yo pregunté, oiga hermanos, ¿y si hay un proceso de sanción a quien se equivocó? ¿No hay un proceso de restauración? Me dijeron, no, no lo hay. ¿Por qué no lo hay? No lo sé. No se ha trabajado, pues hay que trabajarlo. Y con los años, hermanos, Dios me dio la oportunidad a mí de irme involucrando y llegó un momento en que yo propuse con un grupo de hermanos que el estatuto se modificara en el título 9 y que se llamara proceso de disciplina y proceso de restauración. Aquí se plantea como reconciliación. ¿Qué quiere decir? Que sí, puede ser que las personas se equivoquen, pero y a veces tienen que asumir sus consecuencias, pero no lo puedes dejar ahí como comunidad de fe. Tienes que tener la obligación, si vas a poner a alguien en disciplina, tienes que tener claro que también lo tienes que restaurar. Eso es muy importante, hermanos. A mí en el trabajo pastoral de los 35 años sí me tocó aplicar disciplina a algunos hermanos, pero también me tocó restaurarlos, gracias a Dios, a la gran mayoría, la gran mayoría. ¿Por qué? Porque cuando de repente te das cuenta de que hay algo que está mal, pues tienes que poner un freno, tiene que haber consecuencias, pero no, la disciplina no es, como dice el escritor a los hebreos, ninguna disciplina es causa de gozo en el momento, pero al final trae fruto buenos, ¿no? Dice, así como nuestros padres nos disciplinaban, dice, ahora sí el Señor. Cuando algo está mal, hay que frenarlo, pero también hay que reconciliar a las personas. Es un trabajo fuerte, se dan cuenta, pero hay que hacerlo. No, no es sano que se evadan esos temas porque lo que se evade, lo que no se trabaja, se queda ahí por años dando vuelta y eso afecta mucho a la comunidad de fe. ¿Están de acuerdo? Por eso yo soy de los pastores que me gusta en el buen sentido atender o confrontar las cosas. A ver, vamos a platicar. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo solucionamos? ¿Qué necesitas? Y entonces eso ayuda a la comunidad de fe. Por eso yo creo que eso me ayudó a mí a trabajar pues muchos años con algunas iglesias. Y no me fue tan mal, gracias a Dios, porque las iglesias pasan por diferentes etapas. Voy a poner un ejemplo. El primer ejemplo que me tocó en la iglesia cuando yo empecé, yo no pongo ejemplos recientes porque hay muchos, pero me acuerdo de los primeros ejemplos que yo experimenté. Esa primera iglesia que les digo que los hermanos no me quieren recibir, ya siendo yo pastor ahí, pasó un año, 2 años, y la iglesia empezó a crecer y había mucho movimiento. Y de repente, una pareja de jóvenes que colaboraban ahí en la iglesia, él era director de cultos y ella era maestra de niños, muy jovencitos. Él era hijo de un pastor de otra ciudad. De repente estaban tan enamorados que deciden fugarse juntos, se fueron, se desaparecieron una noche. Y entonces ya sabrán qué escándalo se hizo en las familias, en la iglesia. Y entonces yo era un pastor, pues nuevo, pero ya había estado en otras iglesias trabajando, ya era un egresado del seminario y sobre todo ya tenía yo mis convicciones.
Entonces viene el sobrevedor y entonces me dice, hermano, hay que pasarlos al frente para que pidan perdón a la iglesia. Y antiguamente en la iglesia se acostumbraba a hacer un juicio, así le llamaban. Algunas iglesias creo que todavía lo acostumbran. Y yo le dije, a ver, ¿cómo está eso, hermano? Explíqueme. No, dice, es que como los muchachos se cometieron pecado, dice, bueno, se van a casar, ya se habló con las familias, pero ellos tienen que pasar al frente de la iglesia a pedir perdón. Y los muchachos se agachados llorando ahí. Yo le dije, no, hermano, no me parece correcto. Me parece muy cruel eso. Y le digo, ¿y dónde dice eso en los manuales? No, dice, pero es costumbre de la iglesia. Le digo, no, hermano, no estoy de acuerdo. Digo, porque de por sí los muchachos ya están humillados, pues fue una equivocación, pero están respondiendo. Digo, no estoy de acuerdo. Tuvimos un debate tan fuerte, duramos horas debatiendo delante de las familias, la familia de ella y la familia de él, que llegó un momento en que le dije, mire, hermano, si usted quiere hacer esto, yo le entrego la iglesia. Entonces usted atiéndala como usted crea. Yo no estoy de acuerdo porque eso va a golpear más, no solo a ellos, sino a una parte de la iglesia, porque eso se llama insensibilidad, porque eso se llama juicio. Y nosotros no somos jueces, somos pastores. Bueno, el hermano era un ministro ya de muchos años, ya duerme en el Señor. Y total, al final yo le dije, ¿sabe qué, hermano? Mire, ¿qué es lo que quieren lograr? Pues que se arrepientan, ya están arrepentidos. Que exista disciplina en la iglesia, ya hay disciplina, van a estar sin participar todo un año. Que se restauran, sí, se van a casar, ¿cuál es el problema? Total, al final lo convencí de que no hiciera eso. Gracias a Dios la pareja se salvó en ese momento. O sea, yo hablé con ellos y les dije, hijos, qué pena, lo que los podemos ayudar es de esta manera. No creo que sea correcto que pasen al frente, ya es suficiente, ustedes están aceptados. Y se quedaron, aguantaron la disciplina todo el año y después tuvieron 3 hijos, se fueron a Estados Unidos, bueno, es una pareja que se mantuvo en la iglesia y yo me quedaba siempre pensando, ¿qué hubiera sucedido si le hubiera permitido que le hicieran un juicio? ¿Saben qué hacían la gente? Se iba, ya no regresaba, por la pura vergüenza, ya no regresaba. Entonces a eso me refiero. Es solo un ejemplo de los que me tocó vivir. Y después con los años, el ministro que me dijo, oiga, tenía razón, hermano. Sí, hermano, le digo, es que una cosa es disciplina y otra cosa es exhibir a las personas. Y yo ahí me planteé, ese criterio me sirvió después con los años. Aunque me parte de diferentes órganos aplicar disciplina, yo siempre, hey, con cuidado, no tenemos que exhibir a las personas ni hacerlas sentir mal. Es suficiente con que ellos se arrepientan, que pidan perdón a Dios y vamos a ver cómo lo restauramos. De ahí que yo empecé a estudiar psicología y psicoterapia y todo esto, porque me interesaba cómo restaurar y reconciliar a las personas, porque son procesos más largos a veces. Y bueno, eso hay este factor terapéutico por excelencia de que es importante la disciplina de la reconciliación, así le llaman los hermanos, me parece interesante, ¿no? De subrayarlo. No nada más es disciplina, sino disciplina de la reconciliación. O sea, poner orden, pero restaurar las cosas. Es un caso práctico, ¿eh? Que yo les planteo. Estoy avanzando un poco. Entonces, la sana disciplina sí, procura reconciliar. Vienen en letras negras ahí. Y vienen varios pasajes bíblicos. Estoy avanzando para alcanzar a ver todo el archivo, ¿no? Y dice la parte final de este subtítulo, la disciplina en el contexto de la comunidad cristiana resulta entonces como primordial de la gracia del Evangelio. Toma seriamente en cuenta la persona y la vida de los demás. Perdonar, restablecer, de ahí que la disciplina congregacional puede ser reconocida como un asunto de primera importancia, de salud o enfermedad o de vida o muerte. O sea, depende cómo trates el asunto, es cómo va a afectar a la congregación. Y bueno, ahí tenemos mucho que aprender con los pastores. Después ya tuve yo la oportunidad de ser sobrevedor y después de ser consejo ejecutivo. Entonces, casi eran muchos casos me tocó atender, por eso yo uso los primeros que tuve, pero he tenido muchos casos. Y en casi todos, hermanos, yo he tenido muy claro que uh, que es un asunto serio y que es un asunto que hay que atender, ¿no? Ahora, vamos a esta parte final donde hablamos de las pautas para la acción, ¿sí?
Entonces, acuérdense que yo les he comentado de que siempre debe haber unas pautas, la iglesia ya tiene su procedimiento, pero aparte de eso, uno tiene que hacer la máxima bíblica. Por ejemplo, hay pasajes bíblicos muy claros, hermanos. En el Nuevo Testamento ya hay pautas para la acción. Por ejemplo, esta máxima que el Señor Jesús tiene cuando dice que si llegas al altar, entonces deja tu presente al altar y ve, reconcíliate con tu hermano, ¿no? O sea, eso es básico, pero a veces nosotros nos gana el ego y no queremos uh, actuar como la palabra dice. Más adelante, Pablo, el apóstol Pablo dice que si hay alguna acusación, debe haber 2 o 3 testigos, ¿sí? Y debes exhortar a la persona para que reaccione. O sea, hay como procedimientos bíblicos. Hay que revisar lo que dice el texto bíblico, pero sí hay que hacer algo pastoralmente, ¿no? Y luego, entonces, estas pautas para la acción en la iglesia tiene que ver con la prevención, dice ahí, o profilaxis, el desarrollo de las potencialidades personales a través de la vida y un programa de la congregación. O sea, acuérdense, yo les he comentado que en la iglesia debe haber programas preventivos, ¿se acuerdan? Por ejemplo, en el asunto de los jóvenes. Entonces, de ahí yo empecé a trabajar ciertos programas preventivos y en la última iglesia que estuve trabajando, entonces yo trabajaba con los jóvenes temas sobre la lucha espiritual, temas sobre la sexualidad y la familia. Me parece que son temas importantes porque ellos decían, es que en la escuela, ¿qué se dice en las escuelas? ¿Qué se dice en las calles? Pero ¿qué dice la palabra? Yo les decía. Entonces, yo me situaba, sí, el poderlos escuchar, pero poderlos orientar con la palabra y con la experiencia pastoral. Para mí eso era muy importante porque era trabajo preventivo. Entonces yo creo que las iglesias deben de hacer trabajo preventivo con niños, con adolescentes, con jóvenes, con matrimonios, ¿verdad? De repente los matrimonios se van emproblemando y de repente nadie quiere hablar del tema, pero acuérdense cuando hablé de la pastoral para la vida familiar, pues debe haber alguien que intervenga para poder trabajar el tema, ¿sí? Y el pastor y sus líderes son parte importante, ¿no? Como dice ahí, la asistencia o el acompañamiento, yo le llamo, en lugar de asistencia, acompañamiento, yo le cambiaré la palabra. El número 2 es el consejo y cuidado pastoral y otras tareas asistenciales por miembros con dones y capacitación hacia el resto de la congregación. Yo le llamaría acompañamiento, así le llamo yo. De hecho, tengo por ahí un par de temas sobre el acompañamiento pastoral. ¿Qué es acompañamiento? ¿Sí? Es acompañar a las personas en sus etapas críticas. Y como dice ahí, es el consejo y el cuidado pastoral, son tareas asistenciales de asistencia, no solo por el pastor, sino por miembros que tienen sus dones y su capacitación. ¿De acuerdo? O sea, recuerden que estamos hablando de la iglesia como una comunidad sanadora, terapéutica o pastoral, y estamos hablando de que aunque es responsabilidad del pastor y sus líderes principales, pero pueden ir surgiendo otros ministerios, como el ministerio del acompañamiento y la consejería. O sea, yo he trabajado por años con esto, como algunas propuestas o ideas de lo que se puede hacer hoy en día, porque la iglesia tiene un sinnúmero de problemáticas, hay que atenderlas, hay que trabajarlas. Hablamos primero de la iglesia hacia adentro y luego después de la sociedad, ¿no? El trabajo de prevención, tiene que ver con una acción destinada a eliminar las fuentes enfermizas o patógenas y promover condiciones más humanas, ¿no? O sea, estas dos cosas tienen que hacerse hacia adentro de la iglesia, pero también hacia afuera, ¿sí? De ahí que yo estoy ahora, muy encausado, muy concentrado, la palabra, en terminar mi carrera de psicología para hacer programas para los hermanos de la iglesia, pero también para las familias de afuera. Recuerden que el ministerio que estoy trabajando es familias restauradas. Entonces yo les decía a mis familiares que no son de la iglesia, les digo, sí, déjenme termino esta etapa y el programa me dice, pero solo lo va a hacer para tu iglesia, no, lo voy a hacer para todos, la sociedad.
porque es importante, hermanos, porque así también se evangeliza, hombre, así también se restaura. Yo eso lo tengo muy claro cuando trabajé en Tijuana con el Ministerio de Adictos. Se sorprenderían. Yo trabajaba con un muchacho, con una joven que tenían problemas con adicciones, pero se ganaba la familia para Cristo. Yo ahí lo aprendí, porque la familia queda agradecida de que tú hayas intervenido para bien y para restaurar. Y nos ganamos varias familias para Cristo. Ahora en el tema del acompañamiento y la consejería y la restauración, me parece que es algo parecido. Y el tema dos, la asistencia, es una cooperación con agencias de la comunidad, o sea, hay instancias que trabajan ahí, y la contribución al mejoramiento a través de los medios y recursos asistenciales. Voy a poner un ejemplo aquí. Yo tengo, por ejemplo, aquí en Monterrey dos asociaciones civiles de hermanos. El primero es de unas hermanas, ¿no? La hermana Rosy Salazar, aquí en la ciudad de Saltillo. Ella tiene un refugio, le llaman, Luz y Esperanza se llama su asociación civil, y ellos trabajan con familias que son violentadas. Entonces, cuando yo tengo contacto con una familia que está siendo violentada y está en riesgo su vida, entonces yo le hablo a la hermana, hermana, ¿puedes recibir a esta familia? Mira, es una mujer con hijos y te hace, sí, hermano. Entonces, yo conocí ese ministerio hace muchos años. La hermana ya lo convirtió en una asociación civil y tienen apoyo gubernamental. Está aquí en la ciudad de Saltillo y he canalizado varias personas ahí cuando de plano está su vida en riesgo. Ahorita, por ejemplo, ahora en estos últimos años, este último año, mi esposa colabora como voluntaria en una asociación civil que se llama Back to Back. Es una asociación civil con patrocinio de iglesias americanas, Estados Unidos. Ellos trabajan con niños que fueron y adolescentes que fueron abandonados o violentados, y el DIF y las instancias de gobierno se los quitan. Y luego ellos trabajan con ellos para restaurarlos y los dan en adopción temporal a ciertas familias. Mi esposa es voluntaria ahí. Aunque mi esposa Olimpia, ella es administradora de empresas, pero ha aprendido mucho en el trabajo pastoral conmigo, pues más de 30 años. Y ella tiene un sentido pastoral, entonces yo me estoy preparando en esta área y le digo, mira, en un futuro yo tengo claro que para poner nuestro granito de arena en la sociedad, a mí me encantaría abrir una asociación civil como Lirso Rossi, pero ahora una asociación civil que se llame Familias Restauradas para ayudar a acompañar y a restaurar familias, ya no solo personas, sino familias, a través de la consejería y el acompañamiento. Muy parecido a lo que hace Back to Back, pero ellos se comprometen mucho que son asociaciones civiles. Le digo yo, a mí me gustaría crear una asociación civil e invitar a más hermanos que así porque si la iglesia no lo hace, lo tenemos que hacer los creyentes que somos parte de una iglesia para ofrecerlo a la sociedad y a los hermanos de la iglesia también. Entonces, es como llevar a la práctica esto que estamos viendo, pero de manera más seria. Y a mí me parece que eso es muy importante en el ambiente que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Y bueno, algunas actividades que contribuyen a esta práctica en el seno de la congregación, en el aspecto preventivo, tiene que ver con, ahí están varios incisos. Inciso A, la educación cristiana actualizada y relevante, o sea, programas de educación cristiana. A veces la gente no sabe cómo hacer un trabajo de reeducación con las personas. Las personas vienen muy golpeadas del mundo y entonces necesitan un trabajo de reeducación. Algunos le llaman discipulado. ¿Qué es lo que Dios espera de ellas? Entonces, eso se llaman programas de educación cristiana. Eso se tiene que trabajar preventivamente en las iglesias. O sea, no lo puedes dejar a la deriva. Yo insisto, o sea, son programas que se tienen que trabajar. Yo lo he hecho por muchos años. Y cuando he sido sobrevedor o ejecutivo, lo sigo promoviendo con los pastores y los líderes en diferentes lugares. Porque de repente no se les ocurre eso. ¿Cómo quieres que la gente cambie si no la reeducas? Tienes que trabajar en el aspecto positivo y preventivo. Inciso B, programas para mejorar la educación que se imparte en todos los niveles. O sea, si puedes hacer trabajo, acá le llaman trabajo de regularización, ¿sí? Si un niño va retrasado en su escuela, si un adolescente, un joven, pues puedes ayudarlo. Son programas que mejoran el trabajo de la educación que ya tienen secularmente. Si tú tienes la capacidad y la oportunidad en hacer un programa de regularización,
de apoyo para que aquí en Monterrey hay grupos que se reúnen para hacer trabajos de regularización y acompañamiento para que los niños no reprueben, no se retrasen. Entonces, eso también es una buena idea. Inciso C, orientación sexual y vocacional son de los grandes temas que se deben de tocar en las iglesias, hermanos. Por ejemplo, un tema de sexualidad y familia. Yo difícilmente lo veo en las iglesias porque les tienen miedo. Hay que prepararse. O si no, si tú no te preparas, hay que invitar a alguien cristiano que tú escuches y que esté bien preparado para que dé orientación. Si uno no lo sabe hacer, pues tienes que auxiliarte a la gente que sí lo sabe hacer. Pero estoy hablando de los grandes temas importantes, porque a veces dan temas irrelevantes totalmente, ¿no? Bueno, hay que atender los temas importantes. Los grupos de estudio y orientación para padres con el fin de ayudarles a relacionarse con sus hijos en forma más significativa, o sea, hoy en día le llaman escuela para padres. Si la iglesia puede tener una escuela para padres, sería excelente. Nosotros creo que desde la sociedad infantil están haciendo trabajo importante. Están en un programa que se llama Crianza con Ternura. Yo lo conocí como Crianza con Cariño. Conocí el programa, conocí a la directora en México, en la Ciudad de México. Tiene una asociación civil que se llama Crianza con Cariño y tiene que ver con esto, trabajar con grupos de estudio de orientación para padres de familia que de repente no saben qué hacer con los hijos. Puede haber un programa de escuela para padres en las iglesias también, claro. Inciso E, grupos y actividades específicas para diferentes edades, adolescentes, ancianos, etcétera. Y no todo tiene que ser capacitación, pueden ser actividades. Yo ya les platiqué cómo hace algún par de años, estuve varios años en esta iglesia que los días domingos me llevaba a los adolescentes y a los jóvenes a la montaña. El alpinismo se llama. No es alpinismo, es un, como cuando vas a un monte, a un cerro a escalar, pero no tan alto, sino a un cierto nivel. Es como caminata a las montañas. Aquí en Monterrey es la ciudad de las montañas. Se llama senderismo, se llama, perdón, senderismo, porque alpinismo es otra cosa. Se necesita equipo, no, senderismo. Y yo me di cuenta y después el domingo, después del culto de oración, me organizaba con un par de hermanos que tenían autos, subíamos a todos los adolescentes y jóvenes, algunos no tenían, nunca habían ido y vivían aquí y los llevamos y fue muy significativo. Ahora me están preguntando, hermano, ¿cuándo vamos de nuevo? Hay que organizarse. Pero son actividades extra muros o extra iglesia que pueden ser significativas para las diferentes edades, ¿no? Y también la orientación prematrimonial y matrimonial, ¿no? Son las pláticas prematrimoniales, ya les platiqué, hay un manual, pero vale la pena sentarse con las personas que van que están comprometidas para tocar los temas importantes. Yo en los últimos años me ha ido muy bien como un trabajo preventivo y bueno, finalmente los proyectos encaminados a realizar actividades curativas en el marco de la hermandad, o sea, ¿qué es lo que podemos hacer? Ya son ideas. Voy a leerlos para ir al receso y luego después del receso ya les muestro la guía que yo les propongo. Inciso A, ejercicio consecuente y en el espíritu de Cristo, la disciplina congregacional. Ahí también se puede aprender mucho cómo se aplica la disciplina congregacional. Hay suficiente material para eso, ¿no? Inciso B, capacitación clínica del pastor, tarea de orientación y consejo individual y grupal. O sea, cómo es que los líderes principales se capacitan. Para que la iglesia pueda hacer programas, tienen que capacitarse primero los líderes, ¿no? En la cuestión de consejería. Inciso C, la capacitación de otros miembros para colaborar en servicios asistenciales, visitación de enfermos, apoyo en tiempos de crisis, etcétera. Este ministerio del acompañamiento y consejería, yo les delegaba la visitación a algunos enfermos, no a todos, a algunos. Tiene que ser un trabajo de capacitación. Yo digo que a través de ministerios. A mí me gusta trabajar con ministerios, ya les platiqué. Pero ahorita lo platicamos después del receso, en la propuesta de elaboración del programa. Inciso D, la adecuada y oportuna referencia a las agencias u otros recursos en la comunidad y apoyo en la labor terapéutica, ¿sí? O sea, hay instituciones que colaboran con las iglesias y también hay que auxiliarse de ellas, que ya se dedican a eso. Y bueno,
la contribución en la prevención en el medio social, o sea, hacia afuera, ¿sí? Vienen varios ejemplos ahí, ¿no? Que se pueden hacer hacia afuera. Yo creo que tenemos que comenzar desde adentro para alcanzar hacia afuera, ¿sí? Esa es mi propuesta. Y bueno, la conclusión, hermanos, es que la reconciliación mediante Jesucristo tiene que darse a través de la comunidad como cuerpo de Cristo. O sea, tiene que ser presencia del reino de Dios. O sea, no nada más encerrarnos en las iglesias, sino hacer programas que traigan bendición para la gente de afuera también. Eso es muy importante. La disciplina de la reconciliación, o sea, tenemos que ejercitarnos y saber cómo hacerlo, ¿sí? El 3, el carácter terapéutico de la comunidad cristiana. Cuando la iglesia tiene un bonito ambiente, como en Hechos capítulo 2, se convierte en algo terapéutico, hermanos. Y bueno, el carácter terapéutico de la comunidad cristiana se concreta, dice, en el seno de ella misma, o sea, una iglesia, una comunidad saludable y salvadora en la medida de la presencia del Espíritu de Dios en su medio, en el aquí y en el ahora. Hermanos, yo soy de los pastores que creo que esto sí es posible porque yo ya he experimentado esto. Es un trabajo, esta última iglesia me costó 5 años trabajarla. Después del segundo año creo que ya estábamos en condiciones. O sea, cuando tú estás bien encausado, sabes hacia dónde trabajar la iglesia. Cuando no sabes a dónde ir, entonces la iglesia solo da vueltas, solo da vueltas. Por eso es que les compartimos este tipo de material que lo pueden releer, no es un material exclusivo, es un material que de diferentes hermanos que se trabajan. Aquí lo importante es llevarlo a la práctica. Eso es lo importante y es lo que vamos a ver después del receso. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a orar. No, todavía no. Vamos al receso, perdón. Vamos al receso. Después del receso, hermanos, ya voy a compartirles de manera más práctica el archivo que les propongo, que van a ser como las guías para hacer nuestro proyecto del trabajo final. Se van a dar cuenta. Y no es algo nuevo, está basado en lo que yo he estado trabajando, pero cómo aterriza en la práctica. ¿Cómo podemos hacer para planear e incorporar alguno de estos proyectos a nuestra iglesia local? Pero vamos al receso, por favor. ¿Sí? 10 minutos de receso y regresamos a la parte final, y que es el archivo final. Y este material, al final yo se los voy a enviar, no se preocupen. Lo van a tener para que lo puedan revisar con calma, sobre todo la guía para elaborar el trabajo final. ¿Sí? Ahí es donde creo que puede ayudar a aterrizar las cosas que hemos estado platicando. Gracias, hermanos. Vamos al receso. 10 minutos, por favor, y regresamos para el cierre, la parte final. Gracias, hermanos.
Sí, se fue el internet.